Yo creo que todos nosotros hemos tenido que en algún momento de la vida enfrentarnos a situaciones en las cuales nos encontramos con una persona, alguien déspota, o alguien que usted dice, uff, esta persona se cree o se siente un Dios. Una persona que tiene relación, muchas veces pasa esto, una persona que tiene relación con un poderoso y siente que si no es a través de él o ella, nadie puede acercarse a ese poderoso. Entonces usted llega al lugar, usted lo citaron, tiene una reunión con aquella persona importante, influyente. Cuando usted llega, el asistente o el secretario o el celador o la persona que es la que dice quién entra y quién no, usted le dice, bueno, sí, mire, yo tengo una cita con don fulano de tal a tal hora. Aquí no entra nadie si yo digo que no. ¿Sí han escuchado esos casos? Y a veces el problema se forma después cuando el poderoso se entera que la otra persona no quería dejar pasar. A veces era su familiar, su mamá, alguien importante también. Pero muchas veces tenemos que enfrentarnos a gente así. Yo he escuchado de casos en los cuales un alumno, y yo recuerdo también, nuestro pastor nos contaba cuando él era niño y vivían en un pueblo donde eran demasiado católicos o demasiado religiosos o demasiado esto, y todo el que no fuera de esa misma creencia, que fuera de otra iglesia, pues llevaba las consecuencias también pagando con su año escolar, solo por el hecho de ser de otra creencia o, como ellos llamarían, de otra religión. Y así sucesivamente a través de la vida, usted y yo nos vamos a encontrar con personas que se sienten que ellos son dioses, generalmente porque han recibido una autoridad para hacer algo y se pueden aprovechar de dicha autoridad para tratar injustamente a los demás. Y usted dirá, el hermano Sammy, ¿por qué nos está hablando de esta clase de anécdotas? Porque quiero predicar la palabra del Señor en esta tarde. Como dioses viven, como hombres mueren. Como dioses viven, como hombres mueren. En el Salmo capítulo 82, en el Salmo 82, versículo 1, dice la Escritura: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, está hablando Dios, ¿no? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Entonces, iniciando este mensaje, para no generar ninguna clase de polémica, porque de estos pasajes se han generado toda clase de doctrinas y polémicas, e incluso una doctrina llamada los pequeños dioses, con D minúscula. Pero no estamos aquí para enfocarnos en si apoyamos lo que interpreta fulano o si apoyamos lo que interpreta sutano. Estamos aquí para aprender lo que la palabra de Dios tiene que decirnos y que nos sirve a nosotros para cambiar, para mejorar conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que yo encuentro es que el Salmo 82, si usted se fija, nuestras Biblias tienen unos títulos antes de iniciar algunos pasajes, y aquí dice: amonestación contra los juicios injustos. Para nosotros entender a quién le está hablando
Dios en este pasaje del Salmo 82, nos damos cuenta que son personas que pueden ejecutar o efectuar juicio. Ahora bien, hace algunos domingos, creo que fue atrás, si no estoy mal, ya fue hace como un mes, nuestro pastor nos daba una enseñanza acerca de no tomar el lugar que le corresponde a Dios, porque Él es ¿quién? El juez, ¿cierto? Cuando nosotros juzgamos, tomamos el lugar del juez. ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez? Si yo juzgo, tomo el lugar del juez. Ahora, estos que aparecen en el Salmo 82 son jueces porque Dios permitió y estableció que humanamente en esta tierra tienen que haber jueces. Algún día yo hablando con el hermano Neciosub, que se mueve también en esta rama de lo judicial y del derecho, yo le preguntaba, bueno, y cuando una persona es un juez y tiene que decir si es culpable o no es culpable, si la persona no está totalmente segura, vamos a hablar del juez, esa persona se sentirá mal después cuando está en su casa comiendo con su familia y dice, bueno, yo dije que fulano era culpable y que 30 años en la cárcel, pero yo no estaba muy seguro. ¿Cómo maneja eso la persona que está encargada de decir sí o no? Y nada más usted póngase a pensar en esto. Ahora, en la palabra de Dios, Dios estableció que habían personas que iban a ser jueces. De hecho, tenemos un libro en la Biblia que se llama el libro de los... ¿Y qué tenían que hacer ellos? Dios, porque no es para que salgamos de aquí ahora, hermano, Dios me estableció juez de la concordia. Dios estableció a esas personas jueces. ¿Cómo lo hizo? Número uno, tenían que gobernar o regir o legislar de acuerdo a lo que Dios había dicho ya en su palabra. O sea, no podían instituir o decir que hay leyes, sino las que Dios había ya dicho. Y cuando se incumpliera una de estas leyes, ellos tenían que condenar a la persona de acuerdo a la infracción de la ley de Dios que hubieran cometido. Ahora, si usted se fija en el Antiguo Testamento, muchas de las leyes, si se infringían, había algo que tenía que hacer la persona para resarcir. Pero había algunas cosas que eran dignas de muerte. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el único que puede o debe quitar la vida? ¿Por qué? Porque Él es el que la da. O sea, Dios da la vida y Dios también la quita. Pero Dios estableció a esos jueces, y si ese juez decía se murió, ¿qué pasaba? Se murió. ¿Basado en qué? En la ley que estaba escrita en la palabra. Pero ¿qué pasaba si ese juez juzgaba injustamente o basado en lo que llamamos hoy en día nepotismo o amiguismo? Era un problema. Y cualquiera dentro del pueblo podía empezar a decir, mire, ese juez se cree Dios, manda a quitar la vida con una sentencia, pero no está teniendo en cuenta que todo eso que él hizo, él sabe que está haciéndolo mal y todas las consecuencias que va a tener mi familia, mis herederos, etcétera, etcétera. Pero Dios en este pasaje les está diciendo al pueblo de Israel y específicamente a los jueces: cuando en la tierra hay injusticia y los que son los propiciadores de esa injusticia se sienten que ellos son lo máximo y que nadie los puede detener, y que quizás sabiendo que tienen culpa, luego se sientan tranquilamente a comer, a tomar jugo de naranja y un desayuno tipo americano con sus hijos, sabiendo que condenaron a alguien que era inocente y que parece que nadie le va a poner, como dicen, coto o stop a esa situación.
Dios dice: yo estoy desde arriba mirando. Y en medio de la reunión de los dioses, que aparecen ahí como con D minúscula, dice aquí: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. O sea, ustedes juzgan la gente, pero yo estoy oyendo esa reunión en la cual ustedes deciden quién vive y quién muere. Glorificado es el Señor. Y luego que empieza a decirle: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Y más adelante, en el versículo 6, dice: yo dije, o sea, Dios, yo dije, vosotros sois dioses. Es decir, no se les olvide que esa posición que ustedes hoy ostentan, en la cual pueden decidir quién vive y quién muere, fui yo el que permití que usted estuviera ahí. Yo veo que los hermanos me están mirando como: ¿quién de acá es un juez que esté sentado aquí para que el hermano esté predicando eso? Dios sabe por qué nos pone a predicar este mensaje. Es más, el miércoles de esta semana que pasó llegué un poquito tarde al culto porque ya estaba trabajando. Terminé de trabajar, me iba a ir a alistar rápido, y cuando me iba a ir a alistar, el Señor me empezó a soltar toda esta palabra. Me tuve que volver a computadora a seguir escribiendo, y casi llego tarde por eso al servicio del miércoles. O sea, no fue algo que yo me senté a ver cómo hacemos para sino que el Señor mismo tenía esta palabra para nosotros en esta tarde. No se les olvide que yo fui el que los puse a ustedes. Y dice aquí: y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Está diciéndoles: ese atributo de dar la vida y quitarla me pertenece a mí, pero ustedes como autoridad delegada, escucha esa palabra, autoridad ¿qué? Delegada, pueden ejercer funciones que parecen ser pertenecientes solo a la divinidad. Pero yo soy Dios y yo establecí una cadena, un orden de mando, pero al final todos daremos cuenta de cómo usamos aquello que Dios nos dio. Así que cuando usted reciba poder, sea poder en lo secular, en lo humano o en lo espiritual, y usted use ese poder que Dios le da, recuerde que al final de los tiempos daremos cuenta de cómo usamos ese poder. Glorificado es el nombre del Señor. Les dice: pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y luego dice: levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo 103, versículo 15 dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. O sea que este mensaje podría titularse: como dioses viven, como flores mueren, pero lo quisimos dejar: como hombres mueren. Ahora bien, en Éxodo capítulo 7, versículo 1, el Señor le dijo a Moisés: mira,
yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Usted se imagina que usted estuviera orando en una madrugada y de repente oyera la voz de Dios que le dice: Pedrito, he aquí te constituiré Dios para el presidente de la República, y al hermanito fulano de tal, el hermanito Juanito, será tu profeta? ¿Usted cómo queda? Cierto que uno dice, pero eso suena muy raro. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios? Mi poder, el poder de Dios, se va a posar sobre ti, Moisés, de tal forma que cuando vayas delante de Faraón, a quien yo te enviaré, delante de Faraón, Faraón no me puede ver a mí, Faraón te va a ver a ti. Entonces cuando tú hagas las señales con mi poder, él va a verte como un Dios, porque va a ver, ese poder mío lo va a ver es en ti. Y él no cree en mí, pero va a creer en ti. Pero ahora, si Dios dijera eso a uno de nosotros, estoy casi convencido que al otro día ya no servimos para nada. ¿Cierto? Si nada más nos dicen de hoy en adelante fulano de tal es diácono de la iglesia, y cierto que a veces después al otro día toca que se le bajen los humos, que se le bajen los humos. Imagínense que Dios nos dijera: serás Dios para fulano de tal. Sería terrible. Entonces yo me quedé pensando, ¿y Dios cómo se atrevió? ¿Cómo dijo? Uy, sí, puedo decirle a Moisés esa frase, y sé que Moisés va a aguantar oír esa frase. Resulta que Moisés había pasado un proceso. Digan conmigo: procesos. Los procesos nos bajan los humos. Entonces, ¿qué pasa? Moisés ya había vivido 40 años en Egipto, había tratado de solucionar el problema de los hebreos viviendo en Egipto. No lo logró. Resultó matando a un egipcio, luego siendo un fugitivo de Egipto. Luego de esos 40 años resultó otros 40 años en el desierto. Diga conmigo: desierto. Entonces hay procesos, y esos procesos incluyen el desierto. Eso también nos baja, ¿cierto? Y luego lo devolvió a Egipto para sacar al pueblo de él que estaba allá. Pero aparte de eso, el pueblo que estaba allá no le quería creer. Entonces eso también. A veces nos preguntamos: ay, ¿por qué será que la gente no me cree? ¿Por qué será que estoy pasando por este desierto? ¿Por qué será que llevo tantos procesos en esta vida? De pronto el Señor quiere hacer algo tan grande que, como dijo el apóstol Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, del cual he pedido ya 3 veces que me sea quitado, y el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios quiere llevarnos a un lugar en el cual Él nos pueda decir: pongo en ti mi autoridad, pongo en ti de mis atributos, pongo en ti de mi poder, y nosotros todavía podamos mantenernos suavecitos. Gloria a Dios. Números 12, versículo 1. Le voy a mostrar algunas partes donde nos demuestra cómo Moisés podía de alguna manera aguantar esas expresiones. Y por ahí derecho echamos la cuñita: hermano, tengamos cuidado, porque toda la gente no aguanta las mismas expresiones, ya sea de cariño, de afecto, de exaltación, de honra. Un ejemplo: si de entre los hermanos que están aquí congregados yo quiero honrar a alguien,
Un hermano predicó, por ejemplo, en evangelismo, le tocó la oportunidad de predicar y predicó bien. Pasaron personas a aceptar a Cristo y yo lo llamo, después del evangelismo, le digo: hermano, lo felicito, predicó muy bien. Ese mensaje estuvo muy especial, muy bonito. Puede ser que la persona a la que yo le dije esa ya tiene un proceso, ya pasó por el desierto, ya lo han rechazado, ya lo han humillado. Entonces eso como que no lo. Pero si yo le digo eso a la persona incorrecta, lo puedo afectar, lo puedo dañar. Entonces tengamos eso en cuenta. No estoy diciendo que ahora usted, cuando alguien predique, le diga: hermano, predicó horrible. No, tampoco. Pero tengamos cuidado, porque dependiendo de la madurez del proceso, la persona de esa forma va a recibir lo que Dios dice. Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, a nosotros Dios también nos usa y también somos profetas. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, eso no me cuadra mucho con el hombre que mató al egipcio, ¿sí? Porque hay muchos hermanos acá que dicen: hermano, yo no soy tan manso, pero yo nunca he matado a nadie. Y Moisés había matado a un egipcio. ¿Por qué dice esto aquí? Porque esto es después del proceso, como decimos nosotros, postoperatorio. Está hablando de un Moisés después de que fue fugitivo, que pasó 40 años en el desierto, que tuvo procesos y que no le creyeron, y que está sacando a Israel de la tierra de Egipto. Ahí es que dice la escritura: Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Dios le dijo a los tres: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras. Recuerden que en alguna oportunidad expliqué que esa expresión cara a cara hablaré con él en hebreo aparece como sin intermediarios, sino que directamente con él hablaré. Dice: y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. O sea, apareció Dios. ¿Quién estaba enojado, Moisés o Dios? Dios. ¿Quién llamó a los tres? ¿Moisés o Dios? Dios. O sea, Moisés no tenía que salir allá a decirles: oiga, pero tengan en cuenta, ustedes también profetizan, pero yo soy el que Dios llamó. No. ¿Quién lo defendió? Dios. Entonces ahí ya vemos por qué nosotros muchas veces decimos: Señor, ¿por qué no me usas como usas a Moisés? Y nada más alguien dice un chisme de nosotros y estamos allá: ¿qué fue lo que dijo de mí? ¿Qué es lo que está diciendo ahí la gente? Entonces uno dice: pues que ahí está. O sea, usted mira el carácter que Moisés había desarrollado, no porque él fuera muy bueno, sino porque los procesos. Por eso es que uno a veces se encuentra con gente tan mansa y uno dice: oye, hermano, ¿usted cómo hace para ser tan manso? Y el hermano le dice: hermano, la vida. Y uno: ya entiendo, los procesos de la vida vuelven manso a la persona. Números 27.
Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, o sea, que la gente vea. Y la peña dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, me llama la atención que Dios le dice a Moisés: tú sacarás agua de la peña. O sea, Dios no le dice: y yo sacaré agua de la peña. Dios le dice a Moisés: háblale a la peña y tú sacarás agua de la peña. Otra cosa también muy curiosa: cuando salieron de Egipto, que estaban huyendo y se encontraron de frente con el Mar Rojo, y atrás venían los egipcios, los carros de Faraón persiguiéndolos, y ellos dijeron: ahora sí fue el mar adelante y el ejército atrás persiguiéndonos, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué dice la escritura? Que empezaron a clamar a Jehová, y Moisés empezó a clamar a Dios: Dios mío, no sé qué. Y Dios le dijo: ¿qué haces tú clamando a mí? Dios le dijo a Moisés: ¿qué haces clamando a mí? Toma tu vara y extiéndela, y el mar, las aguas se van a dividir. Y nosotros a veces nos preguntamos: ¿y por qué conmigo no pasa así? ¿Sabe qué pasa? Que Moisés había recibido una descarga de Dios. Por eso Dios le había dicho: tú serás Dios a Faraón. O sea, en ti van a haber cualidades y cosas que parecen que solamente me pertenecen a mí, y de repente las vas a ver en ti. Pero ¿sabe por qué Dios podía confiarle eso a él? Por los procesos que ya lo había pasado. Entonces, cuando él se va a enfrentar a una situación difícil, Dios le dice: no clames a mí, porque ya en ti está el poder mío. Ya está la vara que yo te dije que usaras. Glorificado es el nombre del Señor. Ahora bien, yo he sabido de personas, he oído testimonios y he visto ministerios de gente que se ha metido con Dios, se han pasado por procesos, y Dios les ha dado una descarga de poder tan terrible que a veces uno se sorprende. Uno a veces los ve que hay un enfermo y ellos se acercan al enfermo y se quedan mirándolo y lo tocan, y el enfermo se sana, y uno dice: pero ni oró. ¿Cómo puede ser posible que yo me pongo ronco orando por los enfermos? Y el otro lo miró y lo tocó y ya. A eso me refiero. No es que esa persona sana a los enfermos, es el poder de Dios en la persona. Pero ¿hasta qué punto estamos preparados nosotros para tener esas cosas que la gente se sorprenda? Glorificado es el nombre del Señor. Le dice: y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9, Números 29. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahora, ¿por qué razón Moisés
no entró en la tierra prometida guiando al pueblo, sino que los entró. ¿Quién fue? Josué. ¿Por qué Moisés no pudo sino verlo de lejos subiendo a un monte? Porque Dios le dijo: háblele a la peña. O sea, tome la vara, pero háblele a la peña y sáquele agua. Pero él estaba furioso. ¿Por qué estaba furioso? Porque pues la gente, el pueblo era cansón. Eso no lo podemos negar. El pueblo era cansón. Estaban quejándose, murmurando: ¿qué por qué nos traen a este desierto? ¿Qué por qué? ¿Qué tenemos sed? ¿Qué nos van a dejar? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y hasta el punto que él se enojó. ¿Y qué sucedió? La persona que había sido procesada, ¿se acuerda que les hablé del proceso? 40 años en Egipto, luego 40 años en el desierto, luego otra vez con el pueblo casi 40 años. De repente fue como si hubiera retornado a la persona no procesada. Y esto lo digo para que todos nosotros tengamos en cuenta y tengamos cuidado. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy en día hay cosas en su vida que tenían antes que ya no las tienen? Levanten la mano los que se dan cuenta de que hay cosas que ustedes tenían en su vida que ya Dios las quitó. Usted era furioso, era una persona iracunda, o era una persona borracha, o era una persona. Dios lo ha pasado por un proceso, pero tengamos cuidado que ese antiguo yo, ese viejo hombre, ese viejo Moisés que mató a un egipcio, va a tocar a mi puerta algún día. ¿Está escuchando? Va a tocar a su puerta, y el que oyere su voz y abriere la puerta, cenará con ellos. ¿Qué provocó esto en la vida de Moisés? El volver a su viejo hombre le cerró las puertas a la tierra prometida. Si tú abres las puertas al viejo yo, te cerrarás las puertas a la tierra prometida. ¿Y cuántos queremos ir a la tierra prometida? ¿Cuántos queremos estar con el Señor por la eternidad? Era el hombre más manso sobre la tierra, pero una situación de estrés, una situación de murmuración lo devolvió y le hizo perder la oportunidad. Ahora me causa curiosidad la razón por la que Dios le dice: no puedes entrar. Le dice: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Como dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios ya es santo, pero lo que está diciendo no es que si usted no dice santificado sea tu nombre, Él no es santo. No, Él ya es santo de toda santidad. Pero cuando dice santificado sea tu nombre, se refiere que hablen bien de Dios. Cuando usted dice Padre nuestro, que la gente santifique tu nombre, está diciendo que la gente hable bien de ti, que la gente te bendiga. Y lo que hizo Moisés en ese suceso, no santificó a Jehová delante del pueblo. O sea, él dijo, se le fue a la cabeza en ese momento y se creyó el asunto de que él era Dios para Faraón. ¿Se acuerdan? Y en este caso, él cómo le reclama a la gente: os haremos salir o sacar agua de esta peña. O sea, ¿cómo lo expresó él? Como que él realmente era el que lo iba a hacer. Mire cómo lo dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y usted puede leer en Deuteronomio, en Números y en todos estos libros la misma historia, y usted va a captar que proyectaron en el pueblo como que ellos eran algo más, y esto no le agradó a Dios. No importa lo que Dios llegue a hacer con nosotros en algún momento,
No importa dónde Dios nos llegue a elevar o a subir o qué milagros haga a través de nuestra vida. Cuántos de nuestra familia se conviertan a través de nosotros o de nuestro testimonio. Al final de todo tenemos que recordar que toda la gloria le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen conmigo? Toda la gloria es de Dios. Deuteronomio 34:1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la vega de Jericó, de la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Mire que él podemos dividir su vida en procesos de 40 años. 40, 40 y 40. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tanto es así que en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué representaba Moisés? ¿Qué era aquello tan grande que después de muerto y que Dios dice: lo enterramos aquí? Hubo una lucha espiritual entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. O sea, yo digo, ya se murió, ¿cuál es el problema ahora después de muerto? Que las cosas que Dios había hecho con él eran tan grandes que una de las teorías más contundentes es que Dios tuvo que esconder el cuerpo, porque si no la gente, seguro, habiendo salido de Egipto, ustedes saben cómo son los egipcios para embalsamar, ¿cierto? ¿Usted cree que de los que estaban en Israel no aprendió ninguno a embalsamar? ¿Usted no cree que habían agarrado el cuerpo de Moisés y lo iban a embalsamar y iban a empezar a realizar un poco de cosas raras? Entonces dice, Satanás estaba interesado en que el cuerpo quedara por allí, pero hubo una lucha entre Miguel y Satanás. Y incluso tuvo que decirle que el Señor te reprenda, porque Satanás estaba arraigado a esa idea. Glorificado es el Señor. Esto es otro punto también muy importante, que tenemos que tener cuidado con la idolatría. A veces el problema no está en que una persona se sienta a sí mismo él como Dios, sino que los demás lo vean como un Dios.
Tenemos que tener cuidado. Mire, Dios puede usar a un pastor, a un ministro, a un evangelista de una forma sobrenatural, y usted puede admirarlo todo lo que usted quiera, pero un día esa persona se va a morir. ¿Me está escuchando? Es más, un día de pronto esa persona que Dios lo ha usado en milagros, en sanidades y en maravillas, puede que le dé una enfermedad y no pueda con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos estudiando precisamente eso. Como dioses viven, pero como hombres van a morir. Y a veces también nosotros nos preguntamos por qué Dios permite que mueran líderes que uno dice, hermano, pero es que era bueno, lo necesitábamos. Pero muchas veces esas cosas Dios las permite porque hay que esconder el cuerpo. A veces hay que esconder el cuerpo porque sabe que muy pronto se va a manifestar la idolatría. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero concluir este mensaje diciendo dos cosas. Podríamos llegar a tener una autoridad, un respaldo de Dios y unas señales asombrosas, y los demás podrían llegar a vernos como dioses, y aún en algún momento nosotros mismos podríamos deshonrar al Señor con nuestras palabras delante del pueblo del Señor, provocando que la gente desvíe su confianza del Señor y la ponga en nosotros. Eso no quita algo que a todos nos toca, y que es una forma en la cual Dios nos pone los pies sobre la tierra, diciéndonos: como hombres moriréis. Y lo segundo que quiero decir para concluir es: muchas veces Dios tiene que permitir que una persona con gran respaldo del Señor y con un futuro aparentemente prominente tenga que morir antes de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a pesar del largo proceso por el cual le ha pasado 40 años de Egipto, 40 años en el desierto y 40 años pastoreando, aún así al final salió a flote una deshonra a la grandeza de Dios después de haber sido el hombre más manso sobre la tierra. Vamos a estar en pie y oremos.